Así que vamos a ver el día de hoy el retrato del verdadero discípulo de Cristo. Vamos a ver una descripción de cómo es el discípulo de Jesús, un verdadero discípulo de Jesús. Las bienaventuranzas no están allí como una guía para cosas que debemos hacer para salvarnos. No es una guía, no nos dicen cómo vamos a salvarnos. Por el contrario, nos muestran cómo vive y es feliz una persona que ya ha sido salvada, que ya ha sido restaurada por el Señor, que ya vive en el reino de los cielos. Por eso a estas bienaventuranzas también se le conoce como las leyes del reino. Todo lugar tiene normas, tiene reglas. El reino de Dios también tiene una serie de normas, una serie de reglas que si las seguimos vamos a ser felices. Vamos a pedirle a nuestro Señor entonces en esta mañana que nos permita atesorar su palabra. Amado Señor, en esta mañana te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia y bondad. Gracias porque nos has traído a este lugar para hablarnos. Queremos escuchar tu palabra. Queremos que tus escrituras sean expuestas en esta mañana, Señor. Abre nuestros corazones. Trabaja en nuestros corazones, Señor, que sea esa tierra fértil que recibe tu palabra como una semilla y da fruto al 100%. Te damos gracias, Padre, y sea tu nombre siempre glorificado. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén. Así que vamos a hablar un poco acerca de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son las primeras enseñanzas organizadas en una serie de temas. El Señor Jesús, en el capítulo 5, verso 1, dice lo siguiente: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Viendo la multitud, subió al monte. ¿Qué está sucediendo? El Señor está en su etapa en la que es reconocido como un gran maestro en Israel. Tiene muchos seguidores, muchas personas han decidido o han reconocido a Jesús como un gran maestro, no necesariamente como el Hijo de Dios, pero sí como un gran maestro. Por lo tanto, dice que él sube al monte, y esta es una comparación. ¿Quién subió a un gran monte para recibir las leyes de Dios? Moisés, ¿cierto? Mateo en este momento lo que está tratando de hacer es mostrarnos una relación, una comparación. Así como Moisés subió al monte Sinaí para recibir las leyes del antiguo pacto, uno mayor que Moisés, el Señor Jesús, sube a un monte. Ya no hay truenos, ya no hay temor. ¿Se acuerdan? El pueblo no quería subir al monte. ¿Qué decían? Así es, ¿no? Había temor, había miedo. Le dijeron a Moisés: vaya tú. Nosotros no queremos. En este momento no. Vemos a ese mismo Dios, pero que ahora dice se sienta. Se sienta y vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Esta posición que toma Jesús es una actitud de todo maestro que va a mostrar o enseñar algo muy importante. Noten aquí la forma como se presenta. Dice que él se sienta, vienen a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, abriendo su boca. Aquí lo que está haciendo Mateo es tratar de dar una introducción, mostrando que lo que viene es sumamente importante. Así como Moisés nuevamente recibió
las leyes del pacto antiguo, en este momento Jesús, el gran maestro de Israel, el Hijo de Dios, va a mostrar las leyes del reino de Dios, del nuevo pacto. Y empieza con la palabra bienaventurado. Y este es el primer punto que vamos a rescatar. La base de la bendición. Porque vamos a notar que esta felicidad tiene una promesa. Bienaventurados, porque vamos a notar esa relación. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay una declaración de felicidad y luego hay una promesa. Porque va a pasar tal cosa, hay una razón. Notamos en esta primera parte la base de esta bendición, la base de esta felicidad, de esta dicha, que es una postura de absoluta dependencia de Dios. Porque empieza de la siguiente manera. Empieza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí hay una condición importante y esta primera bienaventuranza abre toda la serie de enseñanzas que viene después. Capítulos 5, 6, 7. Lo primero, lo necesario, lo crucial, lo indispensable para que una persona sea bienaventurada, dichosa, feliz, gozosa, es que sea pobre en espíritu. Es el primer punto. Aquí el término bienaventurados viene del término original macario. Y este término hace referencia no simplemente a una felicidad de momento. Hace referencia o describe un gozo profundo. Y es más, un gozo que solo viene de Dios. No es un gozo que se puede producir por algo externo de este mundo, sino que habla específicamente de un gozo que sobrepasa todo entendimiento, que solo puede venir de Dios. Y nos dice que son bienaventurados, en primer lugar, los pobres en espíritu. No solo dice los pobres, porque surgió toda una corriente en el cristianismo, en la Edad Media principalmente, en el que se pensaba que para que seas feliz, para que puedas acceder al reino de Dios, tenías que ser pobre, renunciar a tus riquezas. Muchos de los santos en la Edad Media vendían sus riquezas, se despojaban por esta razón, porque pensaban que para entrar al reino de los cielos tenían que ser pobres. Pero aquí no nos dice simplemente que sean pobres, ¿cierto? Nos dice que sean pobres en espíritu. Pobres en espíritu. Y en el texto original hay dos términos para describir a una persona o para señalar a una persona pobre. Estaba la persona pobre que simplemente no tenía lo suficiente para que pueda vivir adecuadamente o con las comodidades. Un trabajador pobre, alguien que no tenía mayores lujos. Y luego está el otro pobre, que es al que se refiere el texto. Aquí se habla de la pobreza absoluta. Se habla de la indigencia total. A ese tipo de pobre se está refiriendo. Una persona que no puede hacer nada más que extender la mano. No tiene recursos, no tiene estatus, no hay poder. Lo único que puede hacer es encorvarse, encogerse, agacharse y extender la mano. A ese tipo de pobre se está refiriendo. ¿Ya? Una pobreza absoluta, pero nos dice que son pobres en espíritu. Y ahí cambia ya el panorama. Felices, dichosos, gozosos. Aquella persona que es consciente de su necesidad espiritual. Una persona que sabe que no puede ganarse nada de Dios por su esfuerzo personal,
que no tiene nada de valor propio que pueda ofrecer a Dios. A ese tipo de pobre se está refiriendo. No hay méritos, no hay justicia, no hay capacidad de salvación. Bienaventurados. Por eso les dije que esta es la llave para entrar al reino de Dios. Por eso está en primer lugar. Porque nadie que no sea pobre en espíritu puede ser parte del reino de los cielos. Nadie. La puerta de entrada, la base, el fundamento para esta bendición es que sea pobre en espíritu. Toda persona que ha reconocido que no puede hacer delante de Dios nada más. Lo único, extender su mano. Lo único, decirle, Señor, yo no puedo, no tengo méritos para ganarme el cielo. Simplemente extiendo mi mano, esperando recibir tu gracia. A ese extender la mano se le conoce como fe. Extendemos la mano a Dios. Ese es el primer requisito. Felices los pobres en espíritu, porque, dice, de ellos es el reino de los cielos. No dice de ellos será, dice de ellos es en tiempo presente. De ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu es reconocer entonces que no tenemos nada que podamos ofrecerle a Dios. No hay nada para poder, no tengo mérito propio para exigirle algo a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a Dios de esa manera? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa conciencia de nuestra pobreza espiritual? ¿O llegamos con orgullo pensando que podemos exigir a Dios de sus bendiciones, de sus riquezas, de sus dádivas? O entiendo, o mejor dicho, debo comprender que lo único que yo recibo de Dios, todo lo que puedo recibir, es por su misericordia, es por gracia, es por gracia. Lucas, acompáñenme por favor, el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 10, dice lo siguiente. Nos muestra la parábola del fariseo y el publicano, ¿se acuerdan? El fariseo y el publicano. Dice lo siguiente: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Un fariseo era una persona reconocida en el ámbito social de Judea. Un sacerdote, un ministro de Dios. Mientras que el publicano era una persona repudiada, una persona rechazada por la sociedad. ¿Por qué? ¿Qué hacía el publicano? Cobraba impuestos a su misma gente para los romanos, para el imperio romano. Un traidor. Los llamaban pulgas, porque chupaban la sangre de piojos, pulgas, así es, ¿no? Y toda esa especie de animalitos. Entonces, el Señor Jesús muestra, para describir, para graficarnos esta pobreza en espíritu, muestra a esas 2 personas que suben al templo para orar. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, dice, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, pobre en espíritu, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el Señor Jesús afirma lo siguiente, dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a Dios con esa actitud? Señor, gracias porque yo soy tu hijo, porque congrego todos los domingos, no falto. Llego a la hora puntual. Traigo mis diezmos, mis ofrendas, ni siquiera el diezmo, traigo el 20, el 30%. No, el 90%, dicen algunos, ¿no? 10 para mí, 90 para ti. Tengo suficiente fe, gracias, Señor. ¿Llegamos a Dios con esas actitudes? ¿O llegamos como el publicano? Señor, en realidad yo no tengo nada que ofrecer. Mi pecado siempre va a estar delante de mí. Y esto hablábamos en la enseñanza de la santidad de Dios. En la medida que yo voy descubriendo su santidad, voy descubriendo mi iniquidad, mi injusticia. La santidad de Dios es como una montaña. Cuando lo veo de lejos, parece alcanzable, incluso parece que puedes agarrarlo con las manos. Pero en la medida que te acercas, es inmenso. En la medida que yo voy descubriendo, voy acercándome a la santidad de Dios, voy descubriendo mi iniquidad. Así que el primer punto, la primera razón para ser felices, la primera razón es que una persona pobre en espíritu pertenece, de Él es el reino de los cielos. De Él es el reino de Dios. Y empieza de esta manera y luego continúa. Volvemos, por favor, a Mateo 5. Mateo 5. Y vamos luego al verso 4. Capítulo 5, verso 4. Y esta viene a ser la consecuencia lógica de una persona consciente de su pecado, consciente que no puede hacer nada para agradar a Dios, que todo lo que puede hacer viene de Él. Y la consecuencia lógica es el lamento por esta condición. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquí nos habla de esta verdadera felicidad. En el mundo entendemos la felicidad como la ausencia de dolor, la ausencia de tristeza. El Señor Jesús está dándole la vuelta a todo esto. Y nos dice que el verdadero gozo, la verdadera alegría está en aquellos que lloran. Pero no es que lloran por cualquier cosa. No es simplemente una respuesta emocional a determinadas circunstancias. Es un lamento profundo. Este término, llorar, no es el verbo común que se utiliza para un llanto silencioso o un derramar lágrimas. Aquí el término original está haciendo referencia a una tristeza de muerte, como en un velorio, como en una sepultura. A ese tipo de lamento se está refiriendo, un lamento intenso, profundo y comúnmente audible, es decir, llora gritando. A ese tipo de tristeza se está refiriendo. Y luego dice, para entender esta tristeza, tenemos que ver el texto dentro de su contexto. Esta tristeza se está refiriendo a la consecuencia de comprender o entender tu pobreza espiritual. En la medida que yo me doy cuenta de mi iniquidad, de mi incapacidad de acercarme a Dios, no me queda otra cosa que lamentarme sobre mi pecado. Y a esto la Biblia habla de la tristeza que viene de Dios para salvación. Este lamento sobre el pecado lo podemos ver en David, luego de que reconoce su pecado frente a lo que hizo con Betsabé en el Salmo 51, ¿se acuerdan? David dice, contra ti, solo contra ti, Dios, he pecado.
ese tipo de lamento frente a nuestro pecado personal. Y no solo frente al pecado personal, frente al pecado del mundo. Porque empiezas nuevamente a descubrir la santidad de Dios. Y por lo tanto empiezas a descubrirte como una persona inicua, una persona injusta. Y no te queda otra razón más que llorar por ello, lamentarse. Y este dolor es a lo que se refiere. Felices aquellas personas que lloran por su pecado. Aquellas personas que se conduelen por el pecado del mundo, porque ellos recibirán consolación. Y este término consolación es el mismo que se utiliza para referirse al Espíritu Santo, el Consolador. No habla simplemente de una consolación como de una palmada en el hombro. Ellos recibirán consolación, está refiriéndose a que serán acompañados. No quedarán en esa tristeza, sino que, y lo podemos entender por la revelación más adelante, el mismo Espíritu de Dios viene y nos consuela. Él es el Paracletos. Y si se dan cuenta, esta promesa está en tiempo futuro. Ellos recibirán consolación. Porque en el presente recibimos la consolación. El Espíritu Santo es el Consolador, el Paracletos. Aquella persona que ha sido puesta a nuestro lado para acompañarnos, para fortalecernos, para consolarnos. Pero la consolación final llegará cuando Dios, dice la palabra en Apocalipsis, enjuague toda lágrima. Allí será la verdadera consolación. Por eso está en tiempo futuro. No solamente recibimos la consolación ahora, sino que también la vamos a recibir de manera perfecta. Así que en este punto, esta tristeza que viene a partir de nuestra conciencia de pecado nos debe llevar a confrontarnos. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos por nuestro pecado? ¿Cuándo fue la última vez que nos dimos cuenta, así con tanta claridad, que le fallamos a Dios hasta el punto de dolernos y entristecernos? ¿O mi corazón se ha vuelto insensible frente al pecado? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi corazón? No podemos ser insensibles frente al pecado. ¿Por qué? ¿Cuándo sucede esto? Cuando pecas y vuelves a pecar y vuelves a pecar. Es como una herida, ¿no? Una herida que raspas. ¿Qué sucede con esa herida? Al final, ¿cómo se vuelve? Se vuelve un callo, ¿no? Se endurece, la piel llega a endurecerse. Claro, en este caso, ¿no? Pero si es una constante fricción de la piel, por ejemplo, se convierte en una especie de callo, una piel dura. Nuestros corazones están así. Nuestras conciencias están así. Frente al pecado, Dios nos dice, felices los que lloran. Felices los que son conscientes de que le fallamos a Dios, de nuestro pecado y del pecado incluso de la humanidad, porque ellos recibirán consolación. En el verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y aquí vemos el punto importante. La primera bienaventuranza habla de la llave del reino, lo fundamental es ser pobre en espíritu. La pobreza en espíritu, o mejor dicho, reconocer mi pobreza en espíritu, no me puede llevar a otro punto que dolerme, entristecerme frente a mi pecado, frente a esa falla constante con Dios. Pero cuando eres consolado, cuando recibes esa consolación,
eres afirmado por Dios, eres fortalecido. Y en ese contexto podemos entender esta siguiente bienaventuranza. Los mansos son felices, gozosos, dichosos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Comúnmente el mundo admira a los agresivos, ¿no? Los violentos, que a veces se malentienden en el texto bíblico. Debemos ser violentos. Incluso el día de ayer en la reunión con parejas, ¿no? Hablábamos acerca del carácter fuerte, ¿cierto? El carácter fuerte no es aquella persona que empieza a gritar y mandonear y a callar a todo el mundo, sino que el carácter fuerte, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Aquella persona que tiene el carácter tan fortalecido que puede dominar su temperamento. Puede dominar el temperamento. Y aquí el término manso hace referencia a eso. A veces hay una frase que dice, ¿no? Somos mansos, pero no debemos ser mensos, dicen, ¿no? O luego dice, mansos y tontos se confunden al pronto. Porque hay un concepto de mansedumbre que no es el concepto bíblico. Es un concepto muy distinto. Aquí el término manso viene de un término que hace referencia o que utilizaban en ese tiempo para hacer referencia a un animal salvaje que había sido domesticado. Eso era un praus, así se le conocía, un praus. Un animal salvaje, poderoso, como un semental, que había sido domesticado. El animal no es que haya perdido su fuerza, sino que aprendió a controlarse, se ha domesticado. Por eso hablamos de manso, ¿no? Un perro manso, por ejemplo, es un animal que se controla. Ya, aquí hacían referencia, utilizaban ese término para señalar, por ejemplo, a los bueyes, para señalar a los caballos, animales fuertes que habían sido domesticados. No han perdido su fuerza, aprendieron a controlarse, aprendieron a dominarse. Y ese es el término que se utiliza aquí. Felices, bienaventurados, los mansos. No habla de los mensos, habla de los mansos. Alguien que cuando es provocado o maltratado, no reacciona explosivamente. Porque sabe que Dios es quien se encargará de toda justicia. Él es quien vengará. No yo, a mí no me corresponde. Su confianza no está en su propia capacidad de defensa, sino que su confianza está en Dios mismo. Ellos, incluso dice aquí, recibirán por heredad. Habla de una herencia que no se gana por esfuerzo personal, porque dice que van a recibir. Es decir, esta herencia va a ser dada en un futuro. En un salmo dice lo siguiente, que los mansos heredarán la tierra. Salmo 37. Los mansos van a heredar la tierra. Esta frase es una cita directa, es una traducción de ese salmo. Y en ese salmo se refería a la tierra de Canaán, una tierra que luego recibió el pueblo de Israel. Pero en este tiempo, para este momento, se está haciendo referencia a la tierra en general, a la creación entera. Bienaventurado, feliz, aquella persona que es mansa, que no pelea por un trozo de tierra, porque sabe que heredará toda la creación. Ahí está la paradoja. Bienaventurados estas personas.
Y en el capítulo 6, hasta aquí hemos visto el fundamento de esta felicidad, de esta dicha. Y en el verso 6 vemos de alguna manera la bisagra o el corazón del asunto. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados, felices, los que tienen hambre y sed de justicia. Y aquí no está describiendo simplemente una falta de apetito ocasional, o porque te faltó almorzar o no has cenado. Aquí, cuando habla acerca de los que tienen hambre y sed de justicia, está mostrando la imagen de alguien que está a punto de morir. Alguien que ya no puede soportar. Y esto era muy claro en el desierto de Judea, porque el agua era escasa. Muchas veces tenían que viajar de un lugar a otro, muchos días, y se acababa el agua. Era un lugar desértico. A este tipo de personas se está refiriendo. Una persona que está ansiosa, daría lo que sea por conseguir agua y comida. Bienaventurados, dice, esas personas, porque ellos serán saciados. Ellos van a ser saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y aquí podemos entender lo siguiente. Esta hambre, esta sed, es por justicia. Los judíos conocían la pax romana, la paz de los romanos, del imperio, que el imperio romano había logrado. Pero ¿cómo había logrado esta paz el imperio romano? ¿Qué hizo? Aplicó la fuerza. Aplicó la fuerza. Se impuso para establecer una paz de momento. Pero aquí nos habla de una justicia que va por encima de esa justicia que brindaba el imperio romano. Y habla de esa justicia posicional. En otras palabras, podríamos decir, bienaventurado es la persona que tiene un profundo deseo de ser absuelto, de ser perdonado por Dios. Bienaventurado la persona que tiene un intenso deseo por crecer en santidad, porque a ese tipo de justicia se está refiriendo, la justicia que viene de Dios. Felices, bienaventurados, dichosos, las personas que tienen hambre y sed de ser como Jesús. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa hambre y esa sed realmente? ¿De qué tenemos hambre en este mundo? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿El éxito profesional? ¿El éxito económico? ¿El reconocimiento? ¿Qué nos está motivando? ¿Qué nos mueve? Lo que nos debería mover es esto: hambre y sed de justicia, de crecer en esa justicia, de crecer en esa imagen de Jesús. Me buscarás, dice la palabra, y me hallarás si me buscas de todo corazón. ¿Está en nuestro corazón realmente eso? ¿Realmente tengo esa hambre, esa sed? Hay un salmo que habla, ¿no?, acerca del siervo que brama, dice, por la corriente de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Lo cantamos, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos cantado? Se dice lo siguiente, se dice que el momento de la alabanza y la adoración es el momento en el que más mienten los cristianos. Es eso. Porque declaramos cosas que muchas veces no sentimos.
Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. ¿Realmente clama así tu alma por el Señor? Yo te busco con fuego de mi corazón. ¿Realmente buscamos a Dios con ese fuego en nuestro corazón? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando nos acostumbramos simplemente a declarar algo? Nuestros corazones se endurecen. Dejamos de ser sensibles frente a nuestro pecado. Pensamos que por cantarlo, por exponerlo, por declararlo, ya estamos bien delante de Dios. Y nos hacemos más daño. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de Jesús. Porque, y ahí viene la promesa, serán saciados. Me buscarás y me hallarás, porque me buscas de todo corazón. Hermanos, esto no es negociable. No es negociable. Necesitamos crecer en santidad. No podemos quedarnos con la primera experiencia. Necesitamos crecer, necesitamos tener hambre y sed. Pero yo leo la Biblia y me aburro, me da sueño. A todos nos pasa, porque la carne no ha sido restaurada. El espíritu sí, el hombre interior sí, pero el hombre exterior no. Pablo lo decía, lo que no quiero hacer, eso hago, por el pecado que está en mí, o sea, en mi carne. Es lo que tú sientes, lo sentimos todos. Todo hijo de Dios está en esa lucha. ¿Quién va a ganar? La Biblia habla que el deseo del espíritu y el deseo de la carne se oponen entre sí, para que no hagas lo que tú quisieras hacer. Y manifiestas son las obras de cada uno, del espíritu y de la carne. Hay una lucha constante en nuestro interior. No es que tengamos doble naturaleza, tenemos una sola. Los hijos de Dios hemos nacido de nuevo. Tenemos a Cristo en nuestras vidas. No somos medio hijos de Dios, somos hijos de Dios completo. La naturaleza divina está en nosotros. Pero seguimos en un cuerpo que no ha sido restaurado. Por lo tanto, esa pereza, ese sueño, ese deseo de alejarte de Dios va a estar allí. Pero tenemos, dice la palabra, la mente de Cristo. Y la mente de Cristo debe ser llenada de la palabra de Cristo. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Colosenses 3:16. Porque cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestras vidas, somos llenados de esa palabra. Somos controlados de esa palabra. Y empezamos a vivir como Jesús vivió en este mundo. A eso se le conoce como la llenura del Espíritu. ¿Quién ganará en esta batalla dentro de nosotros? Ganará quien más alimentes, quien a más alimentes. ¿A quién estás fortaleciendo más? Cada vez que haces caso a tu carne se fortalece más. Cada vez que siembras para el Espíritu, ciegas del Espíritu. Te alimentas del Espíritu. Cada vez que das un paso en el Espíritu, estamos caminando en el Espíritu. Podemos avanzar. Hay una contienda. Y es importante que lo sepamos. No podemos quedarnos nuevamente con la primera experiencia. Los hijos de Dios perseveran. Caen sí, fallan sí, por supuesto, pero no hacen del pecado,
dice la palabra, una práctica, un deporte. No podemos hacer del pecado un deporte. Fallo. ¿Quién dice que no tiene pecado? Dice el apóstol Juan, el cual es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Pero bienaventurados los que tienen hambre y sed, un profundo deseo de crecer en santidad, de crecer en esa justicia que Dios ganó para nosotros. Bienaventurados. Así que se convierte en la bisagra. Las tres primeras bienaventuranzas habla de la actitud interna del Hijo de Dios. Pobre en espíritu, clama, llora por su pecado y vive en esa mansedumbre, tiene una templanza de carácter. Y a partir de ahora, del verso 7 en adelante, vamos a ver las bienaventuranzas externas. Cómo esta dicha, cómo esta felicidad, este gozo, se extiende también hacia nuestro trato con los demás. Y en el verso 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Y aquí vamos a notar que esta misericordia no es simplemente un sentimiento de lástima. Esta misericordia es el amor en acción. Es una compasión activa, una compasión que trabaja. Es ver a alguien en necesidad o miseria y actuar para aliviar ese sufrimiento. Bienaventurados, felices, dice los misericordiosos. Y esto solo puede pasar cuando nosotros hemos recibido la misericordia de Dios. Con la consolación con la que hemos sido consolados, dice la palabra, consolaremos a los demás. Una persona que ha sido perdonada, que no tenía nada, pero lo ha recibido todo, que no podía exigir nada de Dios, pero Dios lo ha llevado y lo ha sentado en su mesa, y ahora puede disfrutar de todas las dádivas de Dios. ¿Cómo no podría ser misericordioso? No hay razón, ¿cierto? No hay razón. Esta frase describe una consecuencia, el resultado, el producto de haber experimentado la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y un pasaje que vamos a leerlo en Mateo 18, por favor, más adelante. Mateo 18. En el verso 21. Mateo 18, verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Dice. Y empieza la historia desde el verso 24. Y comenzando a hacer cuentas, dice, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pague la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Verso 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Misericordia en acción. Ve la necesidad y actúa. ¿Bien? Esta persona recibe misericordiosa, gozosa sale de ese lugar. No solo con la deuda aplazada, sino con la deuda perdonada. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, es decir, mucho menos, porque él debía 10,000 talentos. Y esta otra persona simplemente 10 denarios. 100 denarios, perdón.
Y haciendo de él, dice, lo agarró, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, dice, postrándose a sus pies, le rogaba, lo mismo que él hizo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso hacer misericordia, sino que fue, le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Porque me rogaste. ¿No debías tú también hacer misericordia con tu consiervo, como yo lo tuve contigo? Bienaventurados, felices, los misericordiosos. Nuevamente, solo una persona que ha comprendido su pecado y ha entendido la misericordia de Dios puede ejercer misericordia con los demás. Porque si yo creo que me he ganado por mérito propio la salvación, voy a exigir a los demás también que se ganen de esa manera y voy a menospreciar. Pero cuando yo entiendo que no tenía nada para darle a Dios y que todo lo que he recibido es por gracia, por misericordia, entonces estoy obligado. El Señor Jesús lo dice, ¿no? A través de esta parábola. Así como yo hice misericordia contigo, ¿no tenías tú también que hacerlo? Y aquí el punto importante. Cuando recibimos la misericordia de Dios, podemos actuar en misericordia. No nos vamos a irar con las personas, no vamos a juzgar, no vamos a condenar. Vamos a ser dadivosos, benevolentes, porque he recibido misericordia. Y aquí un punto importante, ¿no? Lo que debíamos a Dios era una cantidad mayor de cualquier deuda que una persona pueda tener conmigo. Cualquier pecado que una persona haya realizado con nosotros, contra nosotros, no se compara con el pecado que Dios nos ha perdonado. Hay un verso un pasaje en el que habla acerca del pecado y dice: a quien más perdonó, más amor muestra. ¿No? ¿Así dice? ¿Cómo es el pasaje? A quien más perdonó, a quien más se le perdonó, más amor muestra, ¿no? Y pensamos que, bueno, entonces un delincuente, uno que ha estado en la cárcel, él amará más, pues. Porque a quien más perdonó, más amor demuestra. En cambio yo, chico de casa, tranquilo, trabajador, que acepté a Cristo, entonces no demuestro tanto amor. Por eso se debe ser. ¿Cierto? A veces podemos pensar eso, pero no es así, porque el pecado es uno solo. El pecado es uno. Ahora, hayas estado en la cárcel o no, el pecado es uno. Por eso ese verso debe entenderse como: quien entiende la magnitud de su pecado, en la medida que entiendo la magnitud de mi pecado, más amor voy a demostrar. Porque si yo pienso que mi pecado simplemente ha sido mentir, robé por ahí, engañé a mi mamá o a mi papá cogiendo el dinero, demás, eso no es el pecado. El pecado es el rechazo a la voluntad de Dios, el rechazo a la autoridad, a su dominio sobre mi vida. Y todos nosotros tenemos ese pecado. Y por eso le hemos pedido perdón, nos acercamos a Él y pedimos misericordia y hemos recibido misericordia. Por lo tanto, estoy obligado también a ser misericordiosos con los demás. A veces caemos en el legalismo. Un parlante está sonando, ¿no? A veces caemos en el legalismo
Bueno, caemos en el legalismo y pensamos, bueno, pues yo soy espiritual, yo soy pastor, yo tengo tiempo en la iglesia y empiezo a juzgar a los demás. No, porque todo lo que yo pude haber alcanzado, todo lo que yo puedo tener, la posición que podamos tener dentro de una congregación, el aprecio, el reconocimiento, todo eso es porque Dios, por su misericordia, nos lo ha dado. Felices, gozosos, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Alcanzarán misericordia. No solamente la hemos alcanzado ahora, sino que alcanzaremos la misericordia también de manera perfecta. Luego, el verso 8 dice lo siguiente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio corazón, habla de esa santidad, de esa pureza. Y esta es la crítica más fuerte que el Señor Jesús hizo a los fariseos, porque ellos eran sepulcros blanqueados. Externamente demostraban amor, misericordia, pero por dentro eran huesos secos. Eran sepulcros blanqueados. Bienaventurados los de limpio corazón. Habla de esta pureza, más que una perfección de corazón, habla de ese deseo profundo de ser perfectos de corazón. Habla de esa búsqueda, ese querer la pureza. No es un corazón que nunca peca, eso sería imposible para nosotros. Es un corazón que no está dividido, ese es el sentido original. El sentido real de los limpios de corazón es un corazón solo dirigido hacia la búsqueda de Dios. No está dividido. Es un corazón íntegro que busca, anhela, desea, camina, se enrumba, emprende la búsqueda de Dios. Lo más importante en nuestras vidas, ¿qué es? ¿Qué es lo que estamos colocando como motivación principal en nuestras vidas? El éxito profesional, el dinero, la posición, el estatus, nada de eso se compara. Nada de eso se puede comparar frente a las dádivas de Dios, frente a ser parte del reino de Dios, frente a la gran heredad que tenemos, que es el reino de Dios en nuestras vidas. Versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son personas que trabajan por la paz. Son personas que no solamente les gusta o anhelan la paz, no solamente la desean, sino que trabajan por ella. Y la paz de la que se está refiriendo aquí es la paz que Dios ganó para con sus hijos. Antes éramos enemigos de Dios. Ahora no. Ahora Dios nos ha llamado ante su presencia, de las tinieblas a su luz admirable. Los pacificadores son aquellas personas que trabajan por esa paz, que anuncian la buena noticia, la paz de Dios, que ejercen el ministerio, este ministerio que anuncia la paz de Dios, el ministerio de la reconciliación. Los pacificadores son personas que trabajan, que buscan, que anuncian que Dios busca reconciliarse con el ser humano. Es como si Dios clamase a través de nosotros: reconcíliate conmigo. Esos son los pacificadores. Y en el verso 10 culmina esta serie indicando lo siguiente, ya para finalizar: una persona que es pobre en espíritu, que ha sido perdonada, que es de limpio corazón, que es misericordioso, que es un pacificador,
no va a quedar en el anonimato. El mundo va a reaccionar. Por eso dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Y nos da la razón. Gozaos y alegraos, muy felices, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice la palabra que el siervo o el discípulo no puede ser mayor que su maestro, ¿cierto? No puede ser mayor. Si con el Señor Jesús hicieron todo lo que hicieron, ¿qué podríamos esperar nosotros? Piensen en esto. Si a nuestro Maestro, nuestro Señor, por decir la verdad, fue crucificado, vituperado, ¿qué podríamos esperar nosotros? Si los apóstoles, fieles al Señor, todos ellos, menos uno, murió como mártir, ¿podríamos esperar algo mejor nosotros? ¿Podríamos? La respuesta es no. No se podría. Si con el Señor, siendo el Señor, hicieron todo eso, imagínate nosotros. Estos pastores, entre comillas, que hablan acerca de prosperidad, y hablan acerca de tesoro, de los tesoros en el cielo que también van a ser para nosotros, que tienen su mirada en este mundo, no han entendido el Evangelio. Si tu vida no causa un impacto en el mundo, ten cuidado, porque puede ser que el mundo te esté confundiendo, no te está identificando claramente. Porque la luz nunca va a ser aceptada por las tinieblas. Nunca. Y los hijos de Dios somos luz. Somos una luz que no ha sido encendida para colocarla debajo de la mesa, sino para ponerla, dice, arriba de la casa, para que alumbre a todos los de la casa. Esa luz no puede quedar en el anonimato. El mundo tiene que reaccionar y el mundo va a reaccionar. Así que si no está pasando eso, mucho cuidado. Puede que seamos los cristianos de la secreta, ¿no? Cristianos en el anonimato. Cristianos cuya luz no está alumbrando. Se parece más a las tinieblas. Y todo hijo de Dios ha sido puesto para alumbrar. Y gózate, alégrate, muy dichoso, porque tu galardón, hay un premio al final del túnel. Hay un premio al llegar a la meta. ¿Cuál será ese premio? ¿Cuál creen ustedes que es ese premio? Hay un gran galardón. La vida eterna. La vida eterna ya empezó desde ahora, al estar en Cristo. Una vez hicieron esta pregunta en el seminario. La mayoría no respondió, por no decir uno que respondió correctamente. Dijo, ¿qué esperarías? Luego de haberte esforzado en el ministerio, de haber perseverado, haber crecido en santidad, predicado a millares, llegas al cielo y de pronto en el cielo te vuelves una planta. O en el cielo te vuelves simplemente, recibes de repente una gran casa, una gran mansión de oro. ¿Qué esperan ustedes? Dijo eso. ¿Cuál es el galardón? Ese gran premio cuando lleguemos al cielo. ¿Qué esperas recibir, en otras palabras?
¿Qué esperan recibir ustedes cuando lleguen al cielo? El conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. ¿Qué más podría ser? ¿Qué esperamos recibir? ¿Cuál es ese gran premio? Aquello que tanto debe anhelar nuestro corazón desde ahora. La presencia de Dios. Debería ser eso. El premio es esa común unión, la vida eterna, que será perfecta. Ese conocimiento de Dios que será pleno, que es el resultado de la comunión perfecta. Porque el premio del que habla la palabra es esa comunión perfecta con el Señor. Que estemos en un gran castillo con calles de oro y plata y piedras preciosas y mar de cristal, no tendría sentido si la presencia de Dios no estuviese allí. El gran premio, el gran galardón es que podamos vivir con aquel a quien anhela nuestra alma. La palabra de Dios dice: deleítate en el Señor y Él concederá el anhelo de tu corazón. Ese anhelo es esa común unión con Dios. Así que este pasaje de las bienaventuranzas nos describe el camino hacia la verdadera felicidad. Nuevamente, no es una felicidad que nos da el mundo. Puedes haberte ganado la tinca. ¿Cuántos se sentirían felices? ¡Wow! Pero sería momentáneo. Así es. Recibiste, no sé, te eligieron el presidente del Perú. ¡Wow! Pero sería momentáneo. El verdadero gozo, la verdadera felicidad de la que habla el Señor es esta bienaventuranza que viene de Él cuando somos pobres en espíritu. Es decir, reconocemos que necesitamos solo de Él. Yo no tengo nada que ofrecer. Tengo mis manos vacías. Es una gran verdad. Lo único que puedo esperar es que Dios llene mis manos con su presencia. Esto produce en mí dolor, tristeza por mi pecado. Porque en la medida que descubro su santidad, reconozco mi iniquidad. Al ser consolado, recibo restauración, recibo fortaleza, y esto forma mi carácter, nos hace mansos y felices cuando tenemos hambre y sed de justicia. Anhelamos, buscamos, es el resultado natural de haber sido restaurado por el Señor. Esta búsqueda, este anhelo, este deseo. Los hijos de Dios, dice la palabra, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No le está hablando a los nuevos creyentes. A veces relacionamos ese versículo con los primeros estudios bíblicos básicos. No. Este versículo hace referencia a todo creyente. Desea, ¿cómo? Como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Esto produce en nosotros misericordia hacia los demás, una búsqueda de limpieza de corazón. Y por lo tanto, una persona con estas características recibirá el rechazo del mundo. Pero igual, sobre todo eso, feliz, gozoso, porque nuestro galardón es grande.